Hoy, emprenderemos un viaje que nos llevará desde la superficie de las olas hasta el suelo oceánico y más allá, a las profundidades tan profundas y presurizadas como sea posible ir. Para explorar las profundidades siempre entramos por el techo, la superficie, una puerta de entrada que abarca 2/3 de nuestro planeta. Y es allí, en algún lugar del Pacífico, un océano que por sí solo es más vasto que todos los continentes de nuestro planeta juntos, donde vamos a comenzar nuestra inmersión. Y apenas comenzamos nuestro descenso en la columna de agua, las temperaturas empiezan a caer drásticamente y la luminosidad ha disminuido considerablemente. A 100 metros de profundidad, incluso en las aguas más transparentes, bajo el fuego de los proyectores de un sol en su cenit, la visibilidad ya es solo del 5% de su valor en la superficie. Aquí, la luz se difunde con dificultad y todo está como impregnado de una suave penumbra donde ya prácticamente solo reina un único y gran azul. Y aquí estamos, a 200 metros de profundidad, dejando atrás la zona fótica, que solo representa el 2% del volumen total del agua de los océanos, pero alberga el 90% de la vida marina que conocemos. Ahora entramos en la zona crepuscular, el comienzo del océano profundo. La intensidad de luz residual ha caído por debajo del 1% de su valor en la superficie, y la cantidad de energía solar que llega hasta aquí ya no es suficiente para permitir que las plantas realicen la fotosíntesis. A partir de ahora, todo el reino vegetal está por encima de nosotros. Luego, después de los 332 metros de profundidad, mientras una altura de agua del orden de la Torre Eiffel nos sobrepasa, superamos el punto más allá del cual ningún buzo con tanque ha descendido nunca. Todos los que se han aventurado más allá han descendido, encerrados en cajas, protegidos por paredes de varios centímetros de espesor. Esta columna de agua extremadamente vasta en la que nos sumergimos es uno de los entornos más grandes y menos conocidos de nuestro planeta. Quizás incluso más misterioso que el propio lecho oceánico, porque los submarinos que se aventuran aquí a menudo están en tránsito, de paso, en dirección a las grandes profundidades. Se estima que a escala global, menos del 1% de esta columna de agua ha sido explorada. Los animales que evolucionan moviéndose libremente en las 3 dimensiones a menudo son difíciles de observar. Pero con un poco de suerte, en este ambiente cada vez más oscuro, pobre en alimentos y sometido a una presión creciente, se puede encontrar vida que ha sabido adaptarse a estas condiciones tan particulares. Dispersa y muy variada, incluye zooplancton, crustáceos, medusas, calamares, sifonóforos, peces abisales y ocasionalmente tiburones, peces espada o mamíferos marinos de paso. También se encuentran muchos animales gelatinosos que parecen haber salido directamente de extravagantes novelas de ciencia ficción. Sin una escala para imaginar el tamaño de lo que observamos, nuestra mente, a menudo aún impregnada de la imaginación de los mitos y leyendas de los abismos, tiende a representar estas criaturas que rondan en las profundidades como gigantescas. Excepto que la mayoría no supera los pocos centímetros de largo. Como los ciclotones, que son considerados ni más ni menos que los vertebrados más numerosos de todo el planeta. Aquí, en la columna de agua, todas las especies evolucionan en un mundo desconcertante de uniformidad, sin referencias visuales, sin relieves ni estaciones. Incluso los huracanes más fuertes no tienen impacto en las profundidades marinas. Porque aunque son capaces de desatar las aguas superficiales, ya casi no tienen influencia sobre sus movimientos pasados unos 100 metros. En el océano profundo, lejos del tumulto del rodar y la agitación de las olas, es la calma perpetua. Y a medida que nos adentramos aún más, la luz hace su regreso ocasionalmente. Porque aquí evolucionan numerosos organismos que han desarrollado formas de producirla mediante procesos químicos. Estos fenómenos de bioluminiscencia, poco comunes en la Tierra, abundan en la columna de agua. Se estima que cerca del 80% de los animales que viven entre 200 y 1000 metros de profundidad son capaces de producir luz. Hay que decir que tener esta capacidad en la oscuridad casi total da una ventaja para aparearse, seducir, cazar o no ser cazado. Porque en esta zona crepuscular,
Incluso la débil luz residual que apenas proviene de las capas superiores puede ser detectada por algunos depredadores. Las presas potenciales utilizan la técnica de contrailuminación para pasar desapercibidas. Para evitar que su silueta dibuje una sombra por contraste, se han dotado a lo largo de su vientre de filas de fotóforos que, al emitir una luz similar en intensidad y color a la que proviene con dificultad desde arriba, les permite fundirse con el fondo. Y hemos llegado al nivel de los 1000 metros. En todos los océanos del mundo, a esta profundidad, el termómetro se estabiliza invariablemente alrededor de 4 grados. En los años 1930, 2 aventureros fueron los primeros en posar sus ojos terrestres sobre esta noche eterna de las grandes profundidades marinas. Simplemente colgados en el extremo de un cable de acero enrollado alrededor de un cabrestante mecánico, descendieron a estas profundidades encerrados en la primera batisfera. Obligados a observar la oscuridad pesada a través de ojos de buey de cuarzo de 7 centímetros de espesor, para resistir los 90 kilogramos de presión que se ejercen sobre cada centímetro cuadrado. Verán pasar aquí algunas sombras misteriosas. Y lo más desconcertante de todo esto es quizás pensar que incluso a tales profundidades, aunque sobrepasadas por una columna de agua de casi 1 kilómetro, solo hemos realizado una quinta parte del viaje que aún nos separa del suelo oceánico, ubicado 4000 metros más abajo. Aquí, hasta el crepúsculo se ha extinguido. Ya no llega ningún fotón, incluso de baja energía. Debajo, más allá, es la zona de medianoche. Para alimentarse, en ausencia de plantas, todos los organismos que evolucionan continuamente en este ambiente dependen directa o indirectamente del 20% de la producción primaria de alimentos producida en la superficie, que termina hundiéndose hasta aquí. A medida que nos adentramos cada vez más en esta oscuridad, ahora total y solo ocasionalmente perturbada por la presencia de organismos bioluminiscentes y los haces de luz de los rovers autónomos y los batiscafos, la vida comienza a hacerse más escasa. Porque la cantidad de materia orgánica disponible también sigue disminuyendo. Y después de 2 horas de inmersión, entramos en la zona abisal, antes de tocar el fondo de inmediato. Bienvenido a la llanura abisal, una llanura de una extensión descomunal a escala de nuestro planeta. La superficie total de las grandes profundidades es de 326 millones de kilómetros cuadrados, 500 veces más grande que Francia, 34 veces que los Estados Unidos y 19 veces más grande que Rusia. Y la gran mayoría de estos fondos permanece desconocida o inexplorada. En este ambiente hostil, la temperatura del agua ha caído muy ligeramente. Ahora se acerca al punto de congelación. Aquí solo sobreviven animales, bacterias, arqueas o virus. Y a excepción de las formas de vida que florecen cerca de los respiraderos hidrotermales y otros chorros fríos, de los cuales hemos hablado extensamente en un episodio anterior, todos estos seres vivos dependen directa o indirectamente para alimentarse de lo que se digna caer hasta aquí. El paisaje a tu alrededor es lunar, con algunas rocas dispersas. El suelo reluce bajo los proyectores como si estuviera cubierto de nieve, y en cierto modo lo está, porque en este suelo oceánico termina por aterrizar, por hundirse. Después de semanas de viaje desde las capas superiores del océano, del 1 al 5% de la materia orgánica primaria producida en la columna de agua. En resumen, nieva bajo los mares. Una nieve marina compuesta de restos microscópicos, minúsculas partículas orgánicas provenientes de pedazos de cadáveres en descomposición, residuos de plancton en suspensión y pequeños trozos de esqueletos microscópicos. Todos estos escombros, que caen lentamente en remolinos, terminan depositándose en el fondo, donde, con el tiempo, forman una especie de lodo, una fina capa de polvo que ni el viento ni la lluvia pueden dispersar y que se acumula y cubre el suelo oceánico a un ritmo de 2 a 3 centímetros de espesor cada 2000 años en promedio. En otras palabras, acaba de llegar al cementerio más grande del mundo. Sin estos finos copos de materia orgánica, este entorno hostil sería solo un vasto desierto alimentario. Pero gracias a ella, encontramos una macrofauna extremadamente dispersa donde los pepinos de mar conviven con doncellas y granaderos. Es interesante imaginar que este lodo, por el movimiento de las placas tectónicas,
puede ser comprimido por millones de años y transformarse en roca sedimentaria, como la caliza. Hoy en día, encontramos algunos en la superficie. Los acantilados de Etretat son decenas de metros acumulados de esto. A partir de esta roca, hecha de nieve marina solidificada, construimos las pirámides de Giza, el Palacio de Westminster, el Empire State Building y nuestras aceras de concreto. Todas estas estructuras lo contienen, y probablemente lo hayas puesto en tu boca hoy, porque en nuestras pastas dentales se encuentra una base de carbonato de calcio, un compuesto calcáreo que se forma a partir de los esqueletos microscópicos acumulados en los extremos del suelo oceánico. En cuanto al silicio, con el que construimos nuestros chips de computadora, también proviene en gran parte de conchas de sílice microscópicas, fosilizadas y traídas a la superficie por millones de años de actividad tectónica. En el fondo del océano, a esta lluvia de cadáveres microscópicos se suma ocasionalmente la de mastodontes, porque en la llanura abisal a veces caen cadáveres de ballenas. Piensa que se estima que hay 2 millones de estos grandes cetáceos que, de todas las especies, evolucionan en los océanos. Así, cada año, aproximadamente 70.000 ballenas mueren de vejez o enfermedad. En la mayoría de los casos, el cadáver se hundirá hacia el fondo oceánico. Desde entonces, se crea alrededor del cadáver un oasis efímero de vida que quiebra por décadas la monotonía de las profundidades marinas. En el momento en que me escuchas, yacen en el fondo del océano unas 700.000 carcasas de ballenas en descomposición. Distribuidas en todas las llanuras abisales de nuestro planeta, eso hace un promedio de una carcasa de grandes cetáceos cada 25 kilómetros. Cada una de ellas constituye para las 400 especies animales diferentes que pueden ser observadas deleitándose con ellas, inmensas reservas de nutrientes, regalos caídos del cielo. Desde un punto de vista nutritivo, cada uno de estos cadáveres es equivalente a 2.000 años de nieve en aporte de materia orgánica en una zona de 1 hectárea. Para los animales que evolucionan aquí, estos cadáveres son oportunidades, momentos de respiro y la ocasión de recargar energías. Para vivir en las grandes profundidades es necesario saber hacer reservas. Para los peces de las profundidades, almacenar energía es un desafío crucial. Por lo tanto, se cree que los granaderos pueden sobrevivir 5 meses sin comer. Los peces abisales, a menudo forzados a recorrer grandes distancias para alimentarse, se han vuelto expertos en economizar sus recursos. Aquí, los seres vivos, comprimidos por más de 500 bares de presión, se mueven lentamente, ya que durante la evolución, la densidad de su tejido muscular y óseo se ha reducido notablemente. Su carne se ha vuelto gelatinosa y su cuerpo, cargado de agua y grasa, ha ganado en flotabilidad. Y mientras que la altura de la columna de agua que nos sobrepasa es del orden de 17 torres Eiffel, apiladas una encima de la otra, para adentrarnos aún más profundo, tendremos que encontrar agujeros en esta llanura, o más bien fosas oceánicas en áreas de subducción, donde las placas tectónicas se hunden una debajo de la otra. Dejando cada vez más atrás la existencia de un sol definitivamente olvidado, enterrado bajo más de 6 kilómetros de agua negra, entramos en una zona que lleva el nombre del dios griego Hades, el señor del inframundo. Sin embargo, aquí, en las zonas hadales, que representan menos del 2% de la superficie total del fondo marino, la temperatura del agua es fría y constante. Al descender más profundamente, solo la presión aumenta en potencia. En el fondo de la fosa de las Marianas, a 10.971 metros de profundidad, dentro del Challenger Deep, el cañón más profundo del mundo, en cada centímetro cuadrado de superficie, esta presión es equivalente a la que ejercería un elefante caminando sobre ti con tacones de aguja, o incluso a la de un coche pequeño colocado sobre una uña de la mano. Y sin embargo, incluso en uno de los entornos más inhóspitos de nuestro planeta, no es raro encontrar vida. 1960. El batiscafo Trieste se posa después de un poco menos de 4 horas de descenso en el fondo de esta fosa. Los 2 hombres a bordo miran a través de su ojo de buey y ven pasar, viviendo pacíficamente allí, un pez plano. El batiscafo solo estará unos 20 minutos a esta profundidad. Aquí, explorar a menudo se resume en echar un vistazo rápido y luego subir de inmediato. Habrá que esperar 52 años antes de que alguien regrese a este lugar. Hoy en día, si 12 humanos han caminado en la Luna, solo 4 han descendido a más de 10.000 metros de profundidad.
Y los mapas que tenemos de la superficie de Marte siguen siendo más detallados que los de las formaciones submarinas de nuestro propio planeta. Aún hoy, algunas zonas del globo, como el sur del Atlántico, las montañas submarinas del Pacífico o los océanos Austral y Ártico, permanecen en gran parte inexplorados. Por lo tanto, durante cada campaña de estudios científicos del océano profundo que se llevan a cabo, no es raro recuperar en cada inmersión más del 50% de especies no identificadas. En el mundo, los sumergibles, estos tipos de naves espaciales dirigidas hacia abajo y capaces de alcanzar las profundidades de la llanura abisal, son solo una pequeña decena. A pesar de su perfeccionamiento, estudiar la vida en las grandes profundidades sigue siendo muy complicado. Principalmente porque la luz intensa de los proyectores frecuentemente ahuyenta de inmediato a la fauna abisal. Y su recolección a veces es una hazaña. Piensa que esta especie de ctenóforo, muy común en la columna de agua, ha sido observada muchas veces, pero hasta ahora nunca ha sido recolectada. Frustración al saber que a escala global, solo el 10% de los fondos marinos por debajo de 200 metros de profundidad han sido explorados en detalle. Pero también alegría al pensar que el 90% restante, apenas explorado, esconde maravillas por descubrir en las profundidades oceánicas. Habitantes del aire. Aquí, los del agua. Este proyecto un poco loco de hacerte descubrir este planeta. Otro mundo, debajo del nuestro, está llegando a su fin. Nunca agradeceremos lo suficiente a quienes en KissKiss y otras plataformas hicieron posible esta aventura. Y es con un vago sentimiento oceánico en el alma que te decimos: para otras aventuras, Glow Glow.